Imagina tener un poder tan grande que no requiere una sola palabra. Imagina controlar cualquier situación, ganar cualquier discusión, comunicar más profundamente que otros con sus largos discursos, todo sin decir absolutamente nada. Suena imposible, ¿verdad? Vivimos en un mundo obsesionado con hablar, con expresarse, con decir todo lo que pensamos en el momento exacto en que lo pensamos. Pero los antiguos estoicos sabían algo que hoy hemos olvidado completamente. El silencio no es debilidad, es poder. El silencio no es vacío, es estrategia. El silencio no es pasividad, es dominio. Y cuando aprendes a usar el silencio estoico correctamente, transformas por completo tus relaciones, en el trabajo, en el amor, en la familia, en las amistades. Porque mientras todos los demás hablan sin parar, revelando sus intenciones, exponiendo sus inseguridades, desperdicando su poder en palabras innecesarias, tú permaneces en silencio, observando, entendiendo, controlando. Hoy te revelaré el arte perdido del silencio estoico. No es simplemente callarte, es una herramienta psicológica devastadoramente efectiva que te dará más poder en tus relaciones de lo que jamás imaginaste. Te guiaré a través de 10 principios profundos que transformarán el silencio de ausencia incómoda a presencia poderosa. Prepárate, porque esto no es sobre ser tímido, es sobre ser estratégico. Y los estratégicos heredan el poder. El primer principio destruye la creencia más común sobre la comunicación. Quien habla más, pierde más poder. Piensa en cualquier negociación, cualquier discusión, cualquier interacción social. Quien habla más generalmente está en la posición más débil. Están justificando, están explicando, están defendiendo, están revelando. Y con cada palabra adicional están entregando información que puede ser usada en su contra. Marco Aurelio lo entendía perfectamente. A menudo quien más habla tiene menos que decir. Las palabras constantes son señal de inseguridad, no de confianza. Cuando alguien es verdaderamente seguro, sus palabras son escasas y precisas. Cada una cuenta. No hay relleno, no hay nerviosismo verbal. Solo comunicación esencial, pero la mayoría de las personas tiene terror al silencio. Lo sienten como vacío que deben llenar, como incomodidad que deben resolver. Así que hablan. Y hablan. Y con cada palabra innecesaria están entregando control. Aquí está el principio estratégico. En cualquier interacción, especialmente en conflictos o negociaciones, quien puede sostener el silencio más tiempo tiene la ventaja. Porque el silencio hace algo poderoso en la psicología humana. Crea tensión, y los humanos harán casi cualquier cosa para resolver tensión. Hablarán más, revelarán más, concederán más, todo para llenar ese silencio incómodo. Epicteto nos enseña: la naturaleza nos ha dado 2 orejas y una boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Pero añado, y cuando escuchas, aprendes. Cuando hablas, solo repites lo que ya sabes. Así que en tus próximas interacciones importantes, practica esto. Habla la mitad de lo que normalmente hablarías y observa lo que sucede. Observa cómo otros llenan el silencio. Observa cuánta información adicional obtienes simplemente esperando. Observa cómo el poder se desplaza hacia ti sin que hayas hecho nada excepto permanecer callado. Ese es el primer nivel del silencio estoico. El segundo principio transforma completamente cómo respondes a provocaciones. El silencio es la respuesta más poderosa a un insulto. Cuando alguien te insulta o te provoca, tu primer instinto es responder, defenderte, contraatacar, justificarte. Pero Séneca nos enseña algo revolucionario. La mejor respuesta a la injuria es el silencio. ¿Por qué? Porque cuando respondes a un insulto, le das poder. Confirmas que te afectó, muestras que te hirió, revelas que tocaron un nervio.
y le das al atacante exactamente lo que quería, tu reacción. Pero cuando respondes con silencio, especialmente un silencio calmado y consciente, haces varias cosas devastadoramente efectivas. Primera, demuestras que el insulto no merece respuesta, que es tan insignificante que ni siquiera vale tu energía verbal. Segunda, desarmas completamente al atacante. Esperaban reacción y no obtienen nada. Es como golpear el aire. Tercera, comunicas poder supremo. Solo alguien verdaderamente seguro puede recibir un insulto sin reaccionar. Cuarta, haces que el atacante se vea mal. Si atacan y tú permaneces calmado y silencioso, para cualquier observador, ellos se ven emocionales e irracionales mientras tú te ves fuerte y en control. Marco Aurelio practicaba esto constantemente. Como emperador, recibía insultos e ingratitud frecuentemente, y su respuesta más común era silencio. No porque fuera débil, sino porque era lo suficientemente fuerte para no necesitar defenderse de cada crítica. Aquí está la práctica. La próxima vez que alguien te insulte o te provoque, especialmente en público, no digas nada. Míralos a los ojos, respira y permanece en silencio completo por 3 segundos. Luego, si decides responder, hazlo con calma. O simplemente continúa la conversación como si el insulto nunca hubiera ocurrido. Esa combinación de silencio inicial seguido de indiferencia es devastadora. Comunica que están por debajo de tu atención, que no tienen poder para perturbarte y que tú controlas la interacción, no ellos. El tercer principio te da poder en todas las negociaciones. El silencio hace que otros revelen más de lo que pretendían. Imagina estás negociando un salario. Haces tu propuesta. La otra persona responde con una oferta menor. Tu instinto es hablar inmediatamente, justificar por qué mereces más, explicar tus razones, argumentar tu caso. Pero aquí está el truco estoico. Después de que ellos hacen su contraoferta, simplemente quédate en silencio. No digas nada, solo míralos y espera. ¿Qué sucede? El silencio crea incomodidad y la persona del otro lado, incómoda con el silencio, comenzará a hablar, a justificar su oferta, a explicar por qué no pueden ofrecer más. Y frecuentemente, sin que tú digas una sola palabra adicional, mejorarán su oferta solo para llenar el silencio. Epicteto nos recuerda: tenemos 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y en negociaciones, quien habla menos y escucha más, generalmente obtiene mejor resultado. ¿Por qué funciona esto? Porque el silencio crea presión psicológica. Los humanos interpretamos el silencio como desaprobación o desacuerdo. Entonces, cuando permaneces en silencio después de una oferta, la otra persona inconscientemente interpreta que no estás satisfecho, y su instinto es mejorar la oferta para obtener tu aprobación verbal. Todo esto sucede sin que hayas tenido que decir no, sin que hayas tenido que argumentar, sin que hayas tenido que presionar. El silencio hizo el trabajo por ti. Aquí está la técnica específica. En cualquier negociación, después de que la otra parte haga una propuesta, cuenta hasta 5 en tu mente antes de responder. Esos 5 segundos de silencio harán más por tu posición que 5 minutos de argumentos. Y si quieren mejorar su oferta, lo harán en esos 5 segundos. Séneca lo sabía. El hombre sabio habla porque tiene algo que decir. El tonto porque tiene que decir algo. Sé el sabio. Habla solo cuando añade valor. El resto del tiempo, el silencio es tu arma. El cuarto principio transforma conflictos de relaciones. El silencio permite que la ira del otro se queme sola. Cuando alguien está enojado contigo, especialmente en relaciones cercanas, tu instinto es responder inmediatamente, defenderte, explicar, justificar. Pero Marco Aurelio nos enseña: la mejor venganza es no ser como tu enemigo.
Y cuando alguien está iracundo, lo peor que puedes hacer es igualarlo con tu propia ira o defensa frenética. Aquí está el principio estoico. La ira es como fuego. Necesita combustible para seguir ardiendo. Y ese combustible son tus respuestas. Si respondes con ira, das combustible. Si respondes con defensas desesperadas, das combustible. Si respondes con justificaciones largas, das combustible. Pero si respondes con silencio, el fuego no tiene nada que quemar y eventualmente se apaga solo. Imagina este escenario. Tu pareja está furiosa contigo, gritando, acusando, diciendo cosas hirientes. Tu primer instinto es defenderte inmediatamente, pero en lugar de eso, practicas silencio estoico. No silencio pasivo-agresivo, no ignorancia despreciativa, sino silencio consciente y presente. Los miras, los escuchas, pero no respondes inmediatamente. ¿Qué sucede? Primera fase, su ira puede intensificarse brevemente porque esperaban reacción. Segunda fase, comienzan a calmarse porque no hay combustible para la ira. Tercera fase, el silencio les da espacio para procesar sus propias emociones. Cuarta fase, frecuentemente empiezan a ver su propia exageración o irracionalidad. Y quinta fase, cuando finalmente hablas, después de que su ira se haya quemado, tu respuesta calmada tiene mucho más impacto que cualquier cosa que hubieras dicho en medio del fuego. Séneca escribió: la ira es una locura momentánea, y la mejor respuesta a la locura momentánea es permitir que pase sin alimentarla. Aquí está la práctica. La próxima vez que alguien cercano esté iracundo contigo, resiste el impulso de responder inmediatamente. Simplemente escucha, respira y espera. Espera hasta que veas que la intensidad disminuye. Y solo entonces, con calma, responde. Tu silencio no solo desescala la situación, te da tiempo para responder sabiamente en lugar de reaccionar emocionalmente. Detente aquí. Necesito que reflexiones sobre algo específico. Piensa en una situación reciente donde hablaste demasiado y perdiste poder en la interacción. Ve a los comentarios y comparte esto. ¿En qué situación el silencio hubiera sido más poderoso que tus palabras? No necesitas dar detalles personales, solo el tipo de situación, en una discusión, en una negociación, respondiendo a críticas, lo que sea verdad para ti. Porque reconocer dónde el silencio hubiera servido mejor te prepara para usarlo conscientemente la próxima vez. Compártelo ahora. El quinto principio te da poder en todas las conversaciones. El silencio estratégico hace que otros se rebelen completamente. Hay una técnica de interrogación que usan profesionales. Después de que alguien responde una pregunta, simplemente permaneces en silencio. No asientes, no comentas, solo miras y esperas. Y asombrosamente, la mayoría de las personas no puede soportar ese silencio. Entonces continúan hablando. Y lo que dicen en esos segundos adicionales frecuentemente es más revelador que su respuesta inicial. Porque la primera respuesta es lo que pensaron que deberían decir. La segunda, la que sigue al silencio, es lo que realmente piensan. Epicteto nos enseña: cuando te estés retirando de algún asunto y quieras saber la verdad, no digas nada. Y en tu silencio, la verdad se revelará. ¿Por qué? Porque los humanos tienen necesidad psicológica de llenar el vacío social. El silencio se siente como vacío que debe ser llenado. Así que hablan más, revelan más, exponen más de lo que inicialmente pretendían. Aquí está cómo usar esto estratégicamente en tus relaciones. Cuando alguien te cuenta algo importante después de que terminen, no respondas inmediatamente. Haz una pausa de 3 segundos. Frecuentemente continuarán hablando y revelarán el verdadero corazón del asunto.
En entrevistas o conversaciones importantes, después de que alguien responda tu pregunta, simplemente asiente levemente, pero no digas nada. Observa cómo automáticamente elaboran más. Cuando sientas que alguien no está diciendo toda la verdad, en lugar de presionar con más preguntas, simplemente mantén contacto visual en silencio. La incomodidad frecuentemente los llevará a completar la historia. Marco Aurelio practicaba esto en su corte. Escuchaba más de lo que hablaba, y en ese silencio observaba, aprendía, entendía las motivaciones reales de las personas, no solo lo que decían superficialmente. Aquí está el principio fundamental. Cada palabra que dices es información que das. Cada palabra que otros dicen es información que recibes. Entonces, en cualquier interacción donde quieras entender verdaderamente a alguien, habla menos y permite que el silencio haga el trabajo de extracción. Las personas se revelarán completamente si simplemente les das el espacio silencioso para hacerlo. El sexto principio transforma tu presencia social. El silencio selectivo te hace memorable e intrigante. Hay una paradoja social fascinante. Las personas que hablan menos frecuentemente son más recordadas que las que hablan constantemente. ¿Por qué? Porque cuando hablas menos, cada vez que hablas tiene más peso. Tus palabras son eventos, no ruido de fondo. Séneca observó: las personas que hablan poco son escuchadas con más atención cuando finalmente hablan, porque sus palabras son raras y por lo tanto valiosas. Piensa en reuniones sociales. Siempre hay alguien que domina la conversación, habla sin parar, cuenta historia tras historia, llena cada silencio. Y al final de la noche, ¿qué recuerdas de esa persona? Probablemente poco específico, solo que hablaban mucho. Pero luego está la persona que habla poco, que observa más, que participa verbalmente, que cuando finalmente dice algo es preciso e impactante. A esa persona la recuerdas. Esa persona es intrigante. Esa persona tiene presencia. Aquí está la estrategia estoica para presencia social. En conversaciones grupales, contribuye solo cuando genuinamente tienes algo valioso que añadir. No llenes silencios por obligación social. Cuando alguien cuenta una historia, resiste el impulso de inmediatamente contar tu propia historia similar. Simplemente escucha, haz preguntas profundas y luego permite que otros hablen. En reuniones o eventos, está presente y atento, pero no sientas necesidad de demostrar tu valor hablando constantemente. Marco Aurelio escribió: si no es cierto, no lo digas. Si no es necesario, no lo digas. Solo di lo que es cierto y necesario. Y cuando vives por ese estándar, cuando filtras tus palabras rigurosamente, algo extraordinario sucede. Tus palabras ganan autoridad. La gente presta atención cuando hablas. Tu opinión es buscada porque es rara. Y tu presencia se vuelve magnética porque no es agotadora. El silencio selectivo no es timidez, es poder. Es la confianza de no necesitar demostrar tu valor constantemente. Es la seguridad de saber que tu presencia habla más que tus palabras. Practica esto. En tu próximo evento social, decide hablar 50% menos de lo que normalmente hablarías. Observa cómo cambia la dinámica. Observa cómo otros se inclinan hacia ti cuando finalmente hablas. Observa cómo te recuerdan después. El séptimo principio es particularmente poderoso en relaciones íntimas. El silencio crea espacio para que otros se descubran a sí mismos. En relaciones cercanas, especialmente románticas o familiares, tenemos tendencia a hablar demasiado. Damos consejos no solicitados. Llenamos cada silencio con nuestras propias historias. Interrumpimos para demostrar que entendemos. Y en el proceso, inadvertidamente impedimos que la otra persona procese sus propias emociones y pensamientos. Epicteto nos enseña algo profundo. Tenemos 2 orejas y una boca para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos. Pero en relaciones íntimas,
Escuchar significa más que solo oír palabras. Significa crear espacio silencioso donde la otra persona puede explorar sus propios pensamientos sin nuestro comentario constante. Imagina que alguien que amas está luchando con un problema. Te cuentan. Tu instinto es inmediatamente ofrecer soluciones, dar consejos, compartir cuando tú enfrentaste algo similar. Pero aquí está el enfoque estoico. Después de que terminen de hablar, no respondas inmediatamente. Permanece en silencio. Presencia completa, pero sin palabras. ¿Qué sucede en ese silencio? Frecuentemente continúan hablando, van más profundo. Llegan a insights que no habrían alcanzado si hubieras llenado el espacio con tus palabras. Procesan emociones que necesitaban procesar. Se descubren a sí mismos. Y todo porque tuviste la sabiduría de permanecer en silencio. Marco Aurelio practicaba esto con sus hijos. Escuchaba profundamente sin interrumpir. Y en ese silencio atento, les daba el regalo más grande, la oportunidad de descubrir sus propias respuestas. Aquí está la práctica específica. Cuando alguien cercano te comparte algo emocional, resiste 3 impulsos. 1. El impulso de dar soluciones inmediatas. 2. El impulso de contar tu propia historia similar. 3. El impulso de llenar silencios incómodos. En lugar de eso, simplemente está presente, escucha, y cuando hay silencio, déjalo ser. Frecuentemente descubrirás que tu presencia silenciosa y atenta es más valiosa que cualquier consejo que podrías ofrecer. Porque no necesitaban que resolvieras su problema. Necesitaban espacio para descubrir su propia solución. Y el silencio estoico crea ese espacio. El 8º principio te protege de manipulación. El silencio impide que reveles información que puede ser usada contra ti. Hay un dicho legal. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Eso no es solo para la corte. Es cierto en todas las relaciones. Cada pieza de información que compartes, cada vulnerabilidad que revelas, cada inseguridad que expresas, puede potencialmente ser usada contra ti por personas equivocadas. Séneca nos advierte, no compartas todo con todos. Algunas personas usan tu transparencia como arma, y la única forma de protegerte es la discreción estratégica. Silencio selectivo sobre información sensible. Aquí está lo que debes entender. Algunas personas hacen preguntas no por curiosidad genuina, sino por recolección de información. Quieren saber tus debilidades, tus miedos, tus inseguridades, no para apoyarte, sino para tener munición si algún día te conviertes en competencia o amenaza. Marco Aurelio enfrentaba esto constantemente en la política romana. Personas que parecían amigables buscando información para usarla políticamente. Y su defensa era silencio estratégico. Compartía poco, revelaba menos y así mantenía su poder. Aquí está cómo aplicar esto. No respondas cada pregunta personal solo porque fue preguntada. Está bien decir prefiero no hablar de eso o eso es privado. No sientas obligación de explicar tus decisiones a personas que no tienen rol legítimo en esas decisiones. No compartas tus planes futuros con personas que podrían sabotearlos consciente o inconscientemente. No reveles tus inseguridades profundas, excepto a personas que han probado ser absolutamente confiables. Epicteto decía, primero aprende a mantener tu propia consejería. Significa que no todo pensamiento debe ser vocalizado, no toda emoción debe ser compartida, no todo plan debe ser anunciado. Hay poder en mantener cosas para ti mismo. Esto no es ser cerrado o desconfiado con todos, es ser sabio sobre con quién compartes qué. Es reconocer que la información es poder, y cuando das información libremente, estás dando poder. Así que el silencio sobre asuntos sensibles no es paranoia, es protección inteligente. Habla libremente con los probados y confiables.
pero con otros, permite que el silencio estratégico proteja tu posición. El noveno principio eleva tu autoridad inmediatamente. El silencio posicionado correctamente comunica autoridad. Observa personas con verdadera autoridad, líderes respetados, expertos en sus campos, personas con poder real. ¿Qué notas? No están constantemente hablando, no están constantemente explicando, no están constantemente justificando, hablan cuando es necesario, y el resto del tiempo, su silencio es parte de su autoridad. Séneca observó esto en la corte romana. El emperador que habla constantemente disminuye su majestad. El que habla raramente, pero decisivamente, la aumenta. ¿Por qué? Porque el silencio comunica varias cosas poderosas. Primera, no necesito probar mi valor con palabras constantes. Segunda, estoy lo suficientemente seguro para no llenar cada silencio. Tercera, cuando finalmente hablo, es importante. Cuarta, no estoy ansioso por tu aprobación. Y todas estas son señales de autoridad real. Aquí está cómo usar esto estratégicamente. En reuniones de trabajo, no seas el primero en hablar. Observa, escucha. Y cuando finalmente contribuyas, será con más peso porque no has estado hablando todo el tiempo. Cuando te hacen una pregunta compleja, no respondas inmediatamente. Toma 3 segundos. Esa pausa comunica que estás pensando profundamente, no solo reaccionando. Después de hacer una declaración importante, no la sigas inmediatamente con explicaciones o justificaciones. Déjala parada sola. El silencio que sigue le da peso. Cuando alguien desafía tu posición, no te apresures a defenderte. Un momento de silencio, seguido de una respuesta calmada, es mucho más poderoso que una defensa frenética inmediata. Marco Aurelio escribió: observa el silencio de un hombre sabio y cómo es diferente del silencio de un hombre ignorante. El ignorante está callado porque no tiene qué decir. El sabio está callado porque no necesita decir. Y esa diferencia es palpable. Se siente en la energía, se ve en el lenguaje corporal y se traduce directamente en autoridad percibida. Practica esto. En tu próxima semana, antes de hablar en situaciones importantes, cuenta hasta 3 en tu mente. Esa pausa de 3 segundos transforma cómo eres percibido. De alguien que reacciona a alguien que responde. De alguien ansioso a alguien confiado. De alguien sin autoridad a alguien con ella. El silencio, usado correctamente, es la herramienta de autoridad más poderosa que tienes. Ahora necesito que identifiques tu mayor desafío. De todos estos principios del silencio estoico, ¿cuál es el más difícil para ti? Ve a los comentarios y escribe: mi mayor desafío con el silencio es, y completa. Puede ser no llenar silencios incómodos. Puede ser no defenderte inmediatamente cuando eres atacado. Puede ser no dar consejos no solicitados, lo que sea verdad para ti, porque tu mayor desafío es tu mayor oportunidad de crecimiento. Y cuando lo identificas y lo compartes, comienzas el proceso de dominarlo. Hazlo ahora. El 10º principio es el más profundo y engloba todos los demás. El silencio es la expresión más alta de autocontrol. En el corazón de todo el estoicismo está un principio fundamental. El autocontrol es la virtud suprema. Y no hay expresión más pura de autocontrol que la capacidad de permanecer en silencio cuando cada fibra de tu ser quiere hablar. Marco Aurelio escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza, y el silencio es la demostración máxima de ese poder sobre tu mente. Cuando alguien te provoca y permaneces en silencio, estás demostrando control sobre tu impulso de reaccionar. Cuando tienes información valiosa pero eliges no compartirla, estás demostrando control sobre tu impulso de impresionar. Cuando estás en medio de conflicto y eliges silencio estratégico, estás demostrando control sobre tu ego.
Cada momento de silencio consciente es un acto de poder interno. Es tu mente dominando tu impulso. Es tu sabiduría venciendo tu instinto. Es tu largo plazo derrotando tu corto plazo. Epicteto sabía esto. No es el que habla mucho quien es fuerte, sino el que puede permanecer en silencio cuando otros no pueden. Aquí está la verdad final. Cualquiera puede hablar. Es lo más fácil del mundo. Abrir la boca y dejar salir palabras requiere cero disciplina. Pero permanecer en silencio cuando quieres hablar, permanecer en silencio cuando eres provocado, permanecer en silencio cuando tienes la respuesta perfecta, pero sabes que es mejor no decirla. Eso requiere tremenda fortaleza. Y esa fortaleza se construye con práctica. Cada vez que eliges silencio sobre reacción verbal, fortaleces tu autocontrol. Cada vez que resistes el impulso de llenar un silencio incómodo, profundizas tu capacidad de tolerar incomodidad. Cada vez que permaneces callado, cuando podrías impresionar hablando, pruebas que no necesitas validación externa constante. El silencio estoico no es solo una técnica de comunicación, es un entrenamiento de carácter, es forja de fortaleza interna, es construcción de poder genuino. Y cuando dominas el silencio, cuando puedes usarlo estratégicamente en todas tus relaciones, te conviertes en alguien raro y valioso, alguien que no es controlado por sus impulsos. Alguien que no puede ser manipulado a través de provocación. Alguien cuyas palabras tienen peso porque son raras. Alguien cuya presencia es poderosa porque no es invasiva. Ese es el poder del silencio estoico y está disponible para ti ahora mismo. Has aprendido 10 principios profundos sobre el uso estratégico del silencio estoico en tus relaciones. Pero como siempre, el conocimiento sin aplicación es solo teoría interesante. No transforma tus relaciones. No te da poder real. Así que aquí está tu compromiso inmediato. Durante los próximos 7 días, elige un principio, solo uno, y practícalo conscientemente en todas tus interacciones. Si eliges el principio de no responder inmediatamente a insultos, practica eso cada vez que seas provocado. Si eliges el principio de no llenar silencios incómodos, practica tolerarlos en cada conversación. Si eliges el principio de hablar menos en reuniones sociales, cuenta tus contribuciones y reduce a la mitad. Lo que sea que elijas, practícalo deliberadamente durante 7 días. Y al final de esa semana, evalúa honestamente. Cambiaron tus relaciones, ganaste más respeto, tuviste más impacto cuando hablaste, descubriste información que no habrías descubierto si hubieras hablado más, te sentiste más en control. Si la respuesta es sí, continúa. Añade otro principio. Construye tu dominio del silencio capa por capa. Y si la respuesta es no, tal vez elegiste el principio equivocado para tu contexto. Prueba otro, porque el silencio estoico funciona, pero requiere práctica intencional. Ahora, si estos principios te han mostrado un poder que no sabías que tenías, tienes 3 responsabilidades finales. Primera, suscríbete a este canal inmediatamente, porque el dominio del silencio es solo el comienzo de la sabiduría estoica. Cada semana recibirás contenido que profundizará tu comprensión de cómo vivir con poder, propósito y paz interior en un mundo caótico. Segunda, comparte este video con alguien que habla demasiado y pierde poder haciéndolo. Alguien que reacciona verbalmente a cada provocación. Alguien que llena cada silencio por incomodidad. Alguien que necesita aprender que el silencio no es debilidad, sino fuerza. Tu simple acto de compartir puede transformar cómo navegan todas sus relaciones. Y tercera, vive esto con integridad total. Usa el silencio como herramienta de sabiduría, no de manipulación cruel, como expresión de fuerza, no de pasivo-agresión, como estrategia de dominio propio, no de dominación de otros.
Los estoicos nos enseñaron que el poder verdadero viene del autocontrol, y el silencio es la expresión máxima de ese autocontrol. Úsalo bien, úsalo sabiamente, y observa cómo transforma cada relación en tu vida. Empieza ahora, en silencio.